Pues bueno, hoy estamos de fiesta, compañeros. Es un día muy especial. Tenemos al compañero Pablo, que es de Argentina, eh, y el grupo Volver a Nacer lo recibe con agrado en esta junta de compartimiento. Y el tema es servicio y recuperación desde la perspectiva del hombre. Bienvenido, Pablo, y bueno, pues ya te expliqué cómo están las reglitas del juego. Tú me vas indicando lo que necesites. Aquí estoy a tus órdenes. Me presento, soy Pablo, un comedor compulsivo, vivo en Buenos Aires. Comencé y hice mi recuperación aquí en Argentina, pero en un momento estuve algunos años viviendo en España, así que también he tenido oportunidad de compartir la recuperación allí durante varios años. Y bueno, estoy muy agradecido de estar abstinente hoy. La abstinencia es muy importante en mi vida porque gracias a que hoy no comí compulsivamente, puedo compartir aquí con ustedes, puedo disfrutar todas las alternativas que la vida me ofrece día a día. Yo voy a empezar haciendo una introducción de, de mi historia. Yo vengo de una familia eh, buena, tradicional, papá y mamá, tengo dos hermanos. No tengo una historia de violencia o de maltrato o de privaciones. eh, una familia aparentemente normal, pero así todo, desde muy pequeño, alrededor de los 9, 10 años son mis primeros recuerdos, yo comencé a comer compulsivamente. Luego aquí, estando en el programa, me di cuenta de que a mí me pasaba algo con las emociones, ¿no? Y yo necesitaba aliviar esa angustia, aliviar esas dificultades, aliviar la dificultad para gestionar mis emociones de alguna manera, y encontré intuitivamente comer grandes cantidades de, aquí le llamamos golosinas o chucherías o chuches, no sé cómo le dicen ustedes, en México. Eh, eh, de alguna manera eso me producía algún alivio. Eh, y, y empecé a comer eso de manera muy compulsiva. Tan compulsiva era que yo, cuando volvía de la escuela, me gastaba el dinero del transporte en golosinas y luego tenía que volver caminando a mi casa, ¿no? Y luego cuando llegaba a mi casa, seguía comiendo, comía todo lo que podía. No, no puedo explicar cómo aprendí a una edad tan temprana a cocinarme, a prepararme cosas en el horno. Hoy en día hay cualquier cantidad de información, uno puede mirar un montón de programas en YouTube, en la televisión y está lleno de información, pero yo voy a cumplir 60 años, en esa época no era tan habitual y yo de alguna manera intuitivamente, imitando a mi madre o imitando a mi abuela, aprendí a cocinarme. Bueno, esto siguió y a los 15 años yo ya pesaba, tenía el peso de un adulto obeso. Llegué a pesar 105 kilos a los 15 años. Y ahí fue mi primer tratamiento médico para adelgazar. Mis padres me llevaron a una nutricionista. Y ahí comienza mi historia con las dietas, con los tratamientos para adelgazar. Al principio fue muy bueno. Yo adelgacé 35 kilos rápidamente. Y los recuerdos que tengo de esa época de adelgazar es de no reconocer la persona la imagen que me devolvía al espejo, ¿no? Era una situación que me producía mucho placer, el verme delgado, el empezar a usar ropa que nunca había podido usar, pero había una dificultad muy grande para poder reconocerme, ¿no? Eh, bueno,
esta bajada de peso coincide en el tiempo con un cambio en el grupo de gente, de compañeros con los que yo estaba. En esa época tuve un cambio en la escuela, comencé la especialidad, entonces accedí a un grupo diferente, y esto tengo los recuerdos de que esto favoreció mucho, ¿no? Esta posibilidad de poder adelgazar. Pero el tratamiento incluía medicación, y yo eh, recuerdo también tener algún tipo de cambio del estado de ánimo, o algún tipo de percepciones físicas de lo que la medicación me producía. Pero bueno, como les decía, el tratamiento eh, em- fue exitoso, entre comillas, y yo conseguí perder muchísimo peso. Luego ya no tengo muchos recuerdos vinculados con el tema de la comida en mi adolescencia, eh, y, y las dificultades con la comida. Perdón, no tengo recuerdos de dificultades con la adolescencia, en la adolescencia, pero alrededor de los 20 años empiezo a coquetear, a conocer otro tipo de cosas para modificar mi estado de ánimo. Empiezo a experimentar con drogas, con alcohol. eh, y el tema de la comida es como que quedó un poco soslayado. Ahí empecé también con relaciones románticas desde un poco antes, y alrededor de los 24, 25 años empecé nuevamente a tener dificultades con la comida, ¿no? Cuando tenía problemas emocionales, terminaba una relación, o no me sentía bien, siempre mucha dificultad para gestionar mis emociones, mis relaciones. Aparecía la comida como un lugar al que recurrir, ¿no? Y ahí empecé a subir de peso. Luego adelgazaba cuando me estabilizaba en la cuestión emocional. No me resultaba difícil perder el peso que había ganado. Subidas y bajadas, ¿no? Siempre buscando ayuda profesional, nutricionistas, psicólogos. Todavía no me había dado cuenta que yo tenía un problema con mi forma de comer. Me parecía bueno, que engordaba, luego adelgazaba. Me gustaba mucho comer, siempre me gustó mucho comer, siempre tuvo en mi vida la comida un espacio eh, prevalente, ¿no? Luego, por esa época, por los 24, 25, 28 años, tuve una relación con una persona que después de comer tenía comportamientos compensatorios, vomitaba, y al principio me produjo mucho rechazo, pero después lo empecé a hacer yo. Me pareció que era una fórmula buenísima para poder comer todo lo que yo quería sin tener ese malestar tan fuerte que me producían los atracones. Ya en esta época mi consumo de sustancias también se había agravado. Yo era lo que después me enteré, que soy un policonsumidor, ¿no? O poliadicto. Drogas, alcohol, grandes cantidades de comida. Y así iba por la vida, ¿no? Necesitando todo tipo de ayudas o sostenes, porque la simple gestión de mi emocionalidad me resultaba imposible, aún con ayuda profesional, ¿no? Y bueno, así fue transcurriendo mi vida. Luego me casé con una persona que tenía anorexia. Después aprendí que yo me sentí muy atraído por esta posibilidad, como la posibilidad de que desde afuera, mi pareja, la relación, me ayudara a encarrilar mi problema. Pero bueno, al principio, durante bastante tiempo, esto funcionó,
pero luego esto se volvió una especie de prisión para mí, ¿no? De la que, y yo necesito, para poder volver a comer, para poder volver a consumir, necesité alejarme de la relación. La relación voló por el aire en muy poco tiempo porque yo necesitaba la libertad que sentía que no tenía. Libertad para poder darle rienda a esos instintos que en ese momento yo creía que lo que estaba recuperando era mi libertad, luego me di cuenta de que era la enfermedad la que hablaba, ¿no? Pero bueno, así fue transcurriendo mi vida hasta que a los 36 años, hace alrededor de 23 años, 22, 23, 24 años, toqué fondo por el problema de la comida, por el problema del consumo y terminé internado con pancreatitis en un hospital. Esta fue una gran llamada de atención. Yo hasta ese momento no sospechaba que yo tenía ningún tipo de problema, ni con la comida, ni con el alcohol. Y cuando salí del hospital, leí el informe que había preparado la doctora y decía que a mí me habían antes internado por pancreatitis alcohólica y de trastorno de alimentación. Yo no recordaba haberle dicho a la doctora que tenía estos problemas, así que me sentí muy indignado, ¿no? Cuando ella puso eso, me sentí, encima de eso lo habían leído mi familia, así que sentí mucha vergüenza, mucha indignación, pero fue como una primera llamada de atención, ¿no? Recuerdo que cuando salí de la internación me fui, eh, me instalé en la casa de mis padres nuevamente, como para sentirme más a salvo, pero para también eh, buscando una situación de más control, ¿no? Y duré 48 horas, ¿no? Porque a las 48 horas yo ya estaba queriendo comer cosas que la doctora me había dicho que no comiera, ya estaba queriendo nuevamente coquetear con una copa de esto o una copa del otro, y claro, en la casa de mis padres no podía hacerlo, así que me volví a mi casa, y en poco tiempo estaba, a pesar de que todavía sentía las consecuencias físicas de la enfermedad, estaba nuevamente haciéndome daño, ¿no? Pero bueno, todavía no conseguía juntar todos los hilos de- de- del tema, ¿no? Y seguía, eh, como seguía intoxicado, este, especialmente por la comida, pero también por el consumo de otras cosas. No podía pensar, no podía darme cuenta, ¿no? Así que todavía me llevó 1 o 2 años más hasta que finalmente pude entrar a un programa de 12 pasos, y ahí todo fue tomando sentido, ¿no? Empecé a poder entender lo que me había pasado, empecé a desintoxicarme, y hace 20 años entré finalmente a Comedores Compulsivos Anónimos. Y ahí empecé a escuchar eh, en boca de otros la historia de mi vida, todo lo que me había pasado, eh, y se empezaron a unir, ¿no? Los puntos de este mapa, empecé a entender, y, y empezó un camino de recuperación muy largo. Yo tuve, a lo largo de estos 20 años, alterné periodos de abstinencia con periodos de recaída, me alejé del programa, busqué siempre otras soluciones, eh, porque luego me di cuenta, a mí me costaba mucho admitir y poner en el centro de mi existencia la identidad de comedor compulsivo, ¿no? Yo quería resolver el problema que yo tenía
con mi forma de comer, creía que lo podía hacer porque me estaba recuperando en otra confraternidad, ¿no? Yo había hecho de mi otra confraternidad el centro de mi existencia, y tenía la fantasía de que, bueno, de que trabajando los pasos en otra confraternidad, teniendo un padrino de otra confraternidad, esto finalmente iba a impactar positivamente también en mi problema con la comida. Y eventualmente resultó, pero no resultó con continuidad, y no fue hasta hace 2 años, eh, terminada la pandemia. Durante la pandemia, aquí en Buenos Aires tuvimos un tiempo largo de confinamiento. Estoy tratando de recordar palabras que hace mucho que no usaba, ¿no? El tema del confinamiento. Tuvimos un confinamiento muy largo y al principio el confinamiento fue una oportunidad, ¿no? Aislado, sin ver otras personas, sin tentaciones. Tuve pude cuidar el regalo de la abstinencia durante bastante tiempo y me sentí que estaba en recuperación, ¿no? Pero cuando el confinamiento se aflojó y se empezó nuevamente a salir y yo volví a estar en contacto con comedores compulsivos, con emociones, con cosas, volví a recaer y ahí siento que toqué fondo, hablé con mi padrino y mi padrino me dijo algo que yo hasta ese momento no había entendido. A pesar de tener muchos años en la confraternidad, no me había dado cuenta de que yo, hasta que no admitiera y pusiera mi recuperación de comedor compulsivo como el centro de mi existencia, no iba a conseguir resultados duraderos. A mí, esto lo aprendí después, a mí me daba vergüenza. A mí no me daba vergüenza hacer del centro de mi recuperación eh, la admisión de que yo tenía problemas en otras confraternidades, ¿no? Pero asumir mi identidad de comedor compulsivo y reconocerlo, a mí me hacía sentirme una persona disminuida, me hacía sentirme poca cosa, ¿no? Este error, esta falta de entendimiento, esta falta de aceptación, de admisión, me hizo sufrir durante muchos años. Y cuando yo conseguí dar ese paso de decir, acá yo tengo que admitir mi impotencia, tengo que admitir mi derrota, y no puedo hacerlo si pretendo ocultar esta condición, ¿no? Y esto no significaba eh, ponerme un cartel de comedor compulsivo o ponerme un cartel de enfermito, ni significaba salir a decirle al mundo que yo tenía este problema, ¿no? Pero lo que significaba era admitirlo internamente, ¿no? A mí esta falta de admisión de mi dificultad me impedía, por ejemplo, dejar de asistir a encuentros familiares. Me parecía, bueno, si yo no voy a esta comida, tengo que poner una excusa, tengo que decir que voy a estar en otro lado. Eh, y esto que me impedía admitirlo frente a los demás, me impedía admitirlo también conmigo mismo, ¿no? Entonces, a partir de que yo pude hacer esta admisión, a partir de que yo pude rendirme a mi condición de comedor compulsivo, ya cuando no voy a un encuentro familiar, no voy porque no puedo compartir determinadas cosas, cuando no voy a un encuentro social en el que va a haber comida o riesgo de que haya dificultades para que yo cuide mi abstinencia, lo hago desde esta condición, no lo hago como lo hacía antes de una persona limitada, una persona con dificultades, que no puede compartir determinadas cosas, esquivaba esta admisión, ¿no? Y creo que el tema de hoy, el tema de compartir desde la perspectiva de, de persona que se define como un hombre, ¿no? Desde la perspectiva del hombre, para usar un poco la terminología que se usa ahora,
me trajo mucha dificultad, ¿no? La sensación de que la problemática que yo arrastraba era una problemática fundamentalmente femenina, ¿no? Las que se cuidaban del tema de la comida eran las mujeres, eh, las que cuidaban la silueta o tenían una preocupación por el aspecto físico eran mayoritariamente mujeres. Y la verdad es que yo me sentía muy solo, ¿no? Como hombre frente a esta problemática. Incluso después de haber encontrado la recuperación en OA, la posibilidad de recuperación en OA, incluso a nosotros, a los hombres, nos costaba mucho compartir estas cuestiones. No había tanta dificultad en compartir acerca de los aspectos vinculados con la adicción a la comida, pero sí mucha dificultad para compartir sobre el tema de la imagen corporal, sobre el tema del cuidado. En mi caso también el tema de la bulimia, el tema de los comportamientos compensatorios. Eh, Así que les agradezco, ¿no? esta idea. Quiero agradecerle a Jenny, no sé si está en la reunión, que se acordó de mí, me ofreció compartir. Nos conocimos con la compañera en la convención que se celebró en Costa Rica. Yo viajé para compartir con los compañeros y compañeras y fue una experiencia muy bonita. También pude compartir con otro hombre sobre estas cuestiones y pude hacerlo con mucha libertad. Pero siempre está esta cosa de que como hombre tengo una dificultad para poder compartir libremente, ¿no? Entonces, una de las cosas que quería compartir es que yo asisto regularmente a reuniones de grupos que son para hombres solos. Tenemos un grupo en español, que es el grupo Billy Bob. Quien lo desee puede también contactarme luego, así yo lo invito a participar del grupo. Es un grupo que tiene reuniones virtuales y también tiene un chat de WhatsApp en el que podemos compartir. Y también los domingos participo en otro grupo de hombres que es en inglés, a pesar de que el inglés no es ni mi primero ni mi segundo idioma. Tengo alguna dificultad, pero bueno, a mí me hace muy bien participar de grupos para hombres. Al principio yo tenía dudas, ¿no? Acerca de los grupos solo para hombres o de los grupos solo para mujeres. Y, y aprendí, compartiendo con las compañeras de la región, que estos grupos con una perspectiva especial, hay grupos para hombres, hay grupos LGBT, hay grupos para minorías étnicas, hay muchos grupos para que las minorías dentro de la confraternidad encuentren un espacio de encuentro, ¿no? Entonces, al principio yo vivía estos grupos para hombres solos como diciendo, bueno, esto es un grupo para hombres solos para que podamos hablar cosas que las mujeres no deberían escuchar, o para que podamos sentirnos en la libertad de usar determinada terminología, o hablar de los problemas que tenemos con las relaciones con las mujeres, sin que haya mujeres, entre comillas, interfiriendo. Y después me di cuenta de que esto no es lo que sucede. No pasa eso en las reuniones a las que yo voy de hombres. Simplemente hay una perspectiva común, una terminología, y lo que resalta no es tanto lo que se habla entre nosotros, sino lo que no se escucha en la reunión, y eso genera un espacio de intimidad particular, ¿no? Yo, leyendo sobre nuestra confraternidad, aprendí que en Estados Unidos, que es donde nació y se desarrolló la confraternidad nuestra,
empezó a haber entre los miembros una cierta preocupación porque estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Era una confraternidad en la que la enorme mayoría eran mujeres blancas de clase media. Entonces se dieron cuenta de que se estaban perdiendo la posibilidad de escuchar otras voces, que no había diversidad, que no había, bueno, que faltaban un montón de cosas y además que la confraternidad no estaba llegando a un montón de colectividad, de colectivos, que estaban sufriendo por su forma de comer y el mensaje evidentemente no se estaba pasando de una manera adecuada para poder incluir y hacer realidad la, la idea de OA, ¿no? De que aquí no importa tu raza, tu sexo, tu género, tu ideología, tu religión, no importa todo eso, pero si al final el grupo que participa es un grupo demasiado homogéneo en el que todas esas cosas no entran, no se hace realidad esta idea, ¿no? Entonces ahí surgió la idea de armar estos grupos con perspectivas especiales para incluir, para aumentar el alcance y, y empezar a escuchar otras cosas y que el mensaje de OA pudiera llegar a comunidades a donde no llega. Ahora hay, por ejemplo, en la región virtual hay un comité que se llama PIPO, que es para gente de color y de perdón, ahora estoy diciendo mal el acrónimo, pero es un grupo especial para gente de color y comunidades originarias. Hay grupos especiales hay un comité especial para la gente LGBT, hay un comité especial de hombres, o sea, se han ido formando comités, intergrupos, por ahí es mejor dicho la palabra, intergrupos con esta perspectiva especial, ¿no? Y yo, bueno, hago servicio y concurro a los grupos de hombres y, y a mí me ha servido muchísimo. Hago mucho servicio en la confraternidad. Tengo la sensación de que cuando participo como hombre en una estructura de servicio, tengo la idea que tengo que combatir permanentemente, ¿no? De decir, bueno, tengo que dar un paso adelante, tengo que tomar el servicio. Son todas, estoy lleno de prejuicios, ideas equivocadas que me han hecho muchísimo daño, ¿no? Que me han impedido eh, atender el problema que yo tengo con mi forma de comer, con mi imagen corporal, eh, de una manera adecuada, ¿no? Así que bueno, estoy en este camino tratando de liberarme de todas estas ideas preconcebidas sobre la forma en la que yo me tengo que comportar, cuestiones vinculadas al machismo, cuestiones vinculadas al lugar que yo tengo que, digamos, a cosas que, bueno, que ustedes ya conocen, que yo no estoy contando nada nuevo, tampoco estoy tan acostumbrado a hablar de esto, por esto me faltan las palabras justas, ¿no? Pero yo estoy seguro de que ustedes comparten esta idea que yo les estoy queriendo compartir y quizás en el espacio de compartir que viene luego ustedes puedan poner también en palabras algunas de las cosas que yo no consigo reflejar también, ¿no? Lo que sí quiero compartir es, y esto también no tiene que ver con la perspectiva del hombre, pero compartir todo lo que representa la recuperación hoy en mi vida, ¿no? Yo les conté un poco de mis dificultades, de la dificultad para encontrar un camino de recuperación,
y aquí en OA lo estoy disfrutando, ¿no? He encontrado el programa de 12 pasos que a mí realmente me ha permitido tener una vida completamente diferente, ¿no? Gracias a las reuniones, gracias a los grupos, gracias al uso de las herramientas, a mi padrino, estoy recorriendo el programa eh, y, y el conocimiento que me ha permitido adquirir de mí, la posibilidad de ir retirando velos y cortinas que me impedían relacionarme de otra manera, que me impedían aprovechar eh, la relación con mi poder superior de una manera diferente. Y el programa realmente me ha permitido cambiar muchísimo, ¿no? Yo tenía una idea mía muy negativa, me creía un monstruo, eh, y, y trabajar el programa me permitió lo que no me permitieron años y años y años de terapia, ¿no? Que es dejar de tratarme como el monstruo que yo creía que era, empezar a tratarme como una persona limitada, con dificultades, empezar a tratarme con, con respeto, y así me pude sacar de encima esa idea que tenía de que era una persona tan, que no se merecía nada, ¿no? Que no se merecía afecto, que no se merecía respeto, que tenía que buscar desesperadamente la aprobación externa, tratando de completar algo que faltaba adentro, ¿no? Así que ahí empecé, ¿no? El primer paso fue tener que admitir esta impotencia, como estuve hablando antes, ¿no? Y al admitir la impotencia y al permitirme recibir ayuda, empezar el trabajo de concepción de un poder superior que yo tenía completamente eh, trabado, ¿no? No vengo de una familia religiosa, no tengo recuerdos de haber hablado con mi familia de nada vinculado con la religión o con Dios o con un poder superior o con nada de eso. Este es un camino que yo tuve que hacer estando en los grupos. Entonces empecé a trabajar esta idea de un poder superior lleno de preconceptos, ¿no? Tratando de encontrar referencias religiosas, así empecé a hablar con compañeros que eran de distintas religiones, a ver cómo ellos interpretaban el tema del poder superior, y me impactó muchísimo una conversación que tuve con una persona que me transmitió yo había tenido mucho contacto con el poder superior para pedirle que me sacara de, de los líos en los que la enfermedad me fue metiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero me parecía que Dios, yo no tenía muchas dudas de la existencia de un poder superior, pero me parecía que había que reservarlo para cosas, entre comillas, importantes, ¿no? Y hablé con esta persona y esta persona me dijo, mira, yo tengo un concepto de un Dios amoroso, generoso, todopoderoso, y me dijo, y el concepto que yo tengo de Dios es que cuanto más le pido, Él más tiene para darme. Entonces yo tengo que hacer de pedirle al poder superior una gimnasia para que la abundancia que Él tiene para ofrecerme se refleje en mi vida. Y me encantó eso, me encantó esa idea de poder superior. Ahí empecé a tener una relación con un poder superior mucho más amorosa, mucho más amable, y ahí pude encarar el tema del cuarto paso, como les contaba recién. Fue para mí, cuarto y quinto paso han sido muy importantes para poder quitarme esta idea de que yo era un monstruo, ¿no? Cuando mi padrino me empezó a compartir en intimidad, porque eran todas cosas las que yo tenía para contar, que no se las podía ver, nunca había podido hablar con nadie, ¿no? Entonces, el tener la intimidad con un padrino, el ejercitar la intimidad, el ejercitar, eh, el proponerme compartir estas cosas que nunca había podido hablar con nadie, me dijo, mira, esto que me estás contando, a mí también me pasó,
lo escuché en los grupos, con otros ahijados también. No sos tan especial, no hiciste cosas tan raras. Y esto después entendí, yo vivía estas cuestiones como si arriba mío como si adelante mío hubiera una nube de tormenta, y si yo me metía en esa tormenta iba a desaparecer, ¿no? Y mi padrino me dijo, ¿por qué no mirás más adelante de la tormenta? ¿Qué es lo peor que puede pasar si vos te metes ahí adentro? Que te mojes, que te enfríes, que te enfermes. Pero esto no te va a hacer desaparecer, ¿no? No te va a desintegrar. Vos tenés que poder empezar a mirar un poco más adelante. ¿Qué hay después de hacer este trabajo, ¿no? Y ahí esta libertad que él me ofreció de empezar a mirar un poco más adelante, el cuarto paso, empezar a mirar un poco, empezar a entender que si había cosas que a mí no me gustaban, yo tenía muchísimo tiempo para trabajar y convertirme en una persona diferente de la que yo quería ser, ¿no? Entonces el poder empezar a mirar hacia adelante me permitió empezar a mirar estas cosas sin tanta, sin tanta culpa, sin tanta vergüenza. Así que el proceso de trabajar el cuarto y el quinto paso, de escribirlos con un padrino, ha sido para mí muy sanador. Y después, bueno, lo que viene, ¿no? Sexto, séptimo, octavo y noveno pasos pasos de de ponerse en acción, de enfrentar las dificultades sabiendo que se puede cambiar, sabiendo que se puede reparar, y hacerlo con un coraje nuevo, ¿no? Con un apoyo que nunca había tenido, y así también poder desprenderme de un montón de cosas que yo guardaba y, y que la verdad que me tenían paralizado, me impedían avanzar, ¿no? Así que el trabajo del programa, especialmente esto que estoy contando, de los pasos 4 al 9, ha sido para mí muy, muy revelador, muy sanador. Y bueno, esto no significa que porque yo hice estos pasos o que porque hice este programa ahora soy una persona diferente, no, ustedes lo saben cómo es este proceso, es un proceso de autoconocimiento, de mejora, pero en el que yo tengo que seguir trabajando, no es que he superado nada, pero sí que tengo un conocimiento y una disposición y unas posibilidades completamente nuevas, ¿no? Y luego, bueno, el tema de los pasos 10, 11 y 12, que yo trato de aplicar todo lo que puedo, ¿no? Como les conté, hago mucho servicio tratando de que nuestro mensaje llegue a otros comedores compulsivos, de mantener mi grupo abierto, de mantener mi grupo funcionando. Hago servicio en varios grupos, hago servicio en mi intergrupal, también hago servicio en mi región. Los grupos de Argentina pertenecemos a la región 8, que son todos los países de Centro y Sudamérica. Eh, y bueno, es una experiencia muy, muy, muy linda. También lo hago desde la perspectiva de la minoría. Somos pocos los hombres que hacemos servicio, así que tengo que tener que, esta permanente observación, ¿no? De cómo me ofrezco yo a hacer el servicio, qué lugar me dan también a mí las compañeras en el servicio. Y bueno, es una cuestión de aprendizaje. Esta idea, esta perspectiva de revisarme como comedor compulsivo hombre, me ha permitido también revisar cómo me presento yo fuera de los grupos, ¿no? Cómo encaro mis relaciones, intentar desprenderme de un montón de cosas que no me han ayudado en mi vida. Y bueno, estoy en ese aprendizaje, en esa búsqueda, la verdad que me ha ayudado muchísimo. En relación al paso 11, contarles cómo ha cambiado
mi visión del tema del paso 11, porque yo tenía esta idea de la meditación. Yo creía que la meditación había que entenderla como esta práctica que hay ahora, esta práctica moderna, que tiene muchos nombres, el tema del mindfulness, y yo buscaba el tema de la meditación por ahí, ¿no? Pero no hace mucho escuché a un compañero muy experimentado en un taller de pasos y él decía que cuando Bill escribió en el libro grande el tema de la meditación y la oración, esta práctica que nosotros tenemos ahora de meditación consciente no existía. Él no se refería a esto, ¿no? Él se refería a un trabajo de rezar, hablar con Dios y luego meditar para intentar entender cuál era la respuesta de Dios a lo que nosotros le hablábamos. No un ejercicio de evitar los pensamientos, sino lo contrario, un ejercicio de pensar activamente cuál es la voluntad de Dios, de buscar la orientación de Dios como nosotros lo hacemos. Entonces estoy cambiando mucho el tema de la práctica del paso 11, y ya no se trata de esperar una orientación con la mente abierta y esperando que venga de cualquier lado, sino una meditación directamente orientada a tratar de pensar cuál es la voluntad del poder superior para mí, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero cerrar. El paso 12, que es una invitación para mí a comportarme como un comedor compulsivo en recuperación en todos los aspectos de mi vida, hacer de los pasos para mí un estilo de vida, ¿no? Esto es el norte que yo tengo, esto no quiero decir que yo lo hago, ¿no? Pero el trabajo de los pasos es el estudio de los pasos para después poder aplicarlos en mi vida, en todos los aspectos, ¿no? Así que bueno, en ese esfuerzo estoy. Les agradezco mucho la posibilidad de que me escuchen, de poder compartir y bueno, muchísimas gracias. Pablo, muchas gracias a ti por lo que nos compartiste y efectivamente ahorita procederíamos a lo que es el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, compañeras, ya sea que pueden levantar su manita o en el chat por mensajes pueden escribir las inquietudes que tengan. En este momento voy a reactivar los micrófonos para que puedan tener libertad. Un segundito, por favor. Entonces, adelante, por favor. Juan, te escuchamos con atención. Gracias. Gracias. Buenos días o buenas tardes, no sé. Mi nombre es Juan y soy un comedor compulsivo. Yo te quiero preguntar, Pablo, eh, yo soy mexicano, hace ya más de 2 décadas y media que ya no vivo en México, pero en México yo observo una gran presión social hacia las mujeres para mantener una figura delgada, ¿no? Y hacia los hombres, por lo menos a los hombres de mi generación, eh, no importa. O sea, tan gordo o tan flaco como esté, está bien, ¿no? Y más bien al contrario, como que se espera, hablo de hombres de 40, 50 años, se espera que sean hombres voluminosos, ¿no? Muchas veces me encontré en situaciones donde amigas me decían que come, come, porque al fin y al cabo los hombres comen más, o al fin y al cabo los hombres son más grandes o no sé qué tanta cosa. Yo soy un hombre homosexual y en tanto que hombre homosexual, pues bueno, la presión para bajar de peso no sé si es equivalente o aún peor que que la que viven las mujeres. Pero en tu caso,
¿Cómo viviste esta presión social? ¿Existió alguna presión social para que perdieras peso? Y esa es una pregunta, y la segunda que te quería plantear es, ¿cuál es la ventaja en un grupo de hombres? ¿Existe alguna ventaja de que exista un grupo específicamente de hombres? Son las dos preguntas. Muchas gracias por tu respuesta. Ya contesto yo, Ceci. Bueno, Juan, gracias por tu pregunta, por tus preguntas, gracias por compartir. Eh, yo creo que aquí en Argentina no hay esa presión para engordar. Lo que hay es una presión social creciente, que no es nueva ya de los últimos años, justamente para lo contrario, ¿no? Para lo que antes era solo para las mujeres, ahora es muy para los hombres, esta cosa de cuidar el cuerpo, de tener un cuerpo musculoso, de tener un cuerpo delgado, esta cosa de la presión social, de la imagen hegemónica y qué sé yo, en la Argentina es muy fuerte, eh, es creciente y así la información que yo tengo de que los problemas, trastornos de la alimentación que antes eran los hombres éramos una minoría, ahora se ha emparejado bastante, ¿no? No es un tema ajeno a lo nuestro, pero en mi caso yo sí que lo he sufrido mucho, pero no para engordar, sino para adelgazar. Y así, pero no he tenido yo no he tenido, como les conté, mi peso máximo yo lo tuve en mi adolescencia y luego ahora peso alrededor de 78, 79 kilos. El peso máximo que yo subí fueron 20 kilos más que ahora. Hace 3 años pesaba 98. eh, pero siempre subiendo, bajando y siempre con comportamientos compensatorios, ¿no? Yo he entrenado durante muchos años para triatlón, hacía jornadas de 6, 7 horas de actividad física en un día, entonces siempre buscando compensar, ¿no? El trastorno de la alimentación, con lo cual no tenía un peso exagerado y nunca fui muy delgado, ¿no? En relación a la segunda pregunta, ¿qué es lo que... No me acuerdo exactamente cómo la redactaste, pero lo más importante que yo encuentro en los grupos de hombres no es lo que hay, sino lo que no hay. No está la voz de las compañeras. Entonces, el grupo toma otra dinámica. Lo, al no estar, al no haber al no haber esta presencia y al no surgir los temas que traen a veces algunas compañeras, el grupo tiene una dinámica diferente, pero no tanto por lo que hay, sino por lo que no hay. Esta es una mirada mía muy personal, ¿no? Porque no es que se habla de cosas de machos o que se habla de sexo de una manera, eso no, yo no lo escuché nunca en las reuniones de hombres. Hay otra camaradería, quizás nos permitimos otra, pero tampoco es que hay una gran diferencia, por lo menos esa es mi experiencia. Bueno, gracias nuevamente, Juan, por la pregunta. Muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a continuar con la pregunta o la observación o lo que desee expresar Miguel. Miguel Peñalosa, te escuchamos con atención. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ceci, por el servicio. Para agradecer, Miguel Peñalosa, comedor compulsivo, para agradecer a Pablo G. Es la bendita magia y la bendita energía del poder superior que ahora con la virtualidad estamos tan cerca, siendo que físicamente es imposible estar reunidos. Eso le doy gracias a mi poder superior. Ahorita que mencionabas, Pablo, respecto a las reuniones que se tienen como género masculino, eh, ¿qué tanto o qué tú cómo ves esa parte, cómo espejeas esa parte en la que, y no sé si sea en Argentina también de esa situación, pero sí pasa mucho aquí en México,
las emociones respecto al exponerse, al exponerme, sensible como persona, comedor compulsivo, soy muy sensible en extremo, reconozco y me derroto con mi miedo, me derroto con lo que vulgarmente se dice ansiedad, pero pues se dice que es realmente un estrés, una emoción mal gestionada. Tú, Pablo, como desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, desde allende las tierras, ¿cómo ves esta parte? El hombre exponiéndose entre hombres y si es cómodo estar exponiéndose entre mujeres con respecto a las emociones que trae uno desde muy temprana edad. Gracias, y cierro el micro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo, cuando escuchaba la pregunta, como yo les dije, yo voy a un grupo de habla hispana, que es el grupo Billy Goat, pero también voy a un grupo de Estados Unidos, que hablan en inglés. Y la verdad es que yo encuentro mucha diferencia entre el grupo en el que compartimos los latinos y el grupo en el que comparten los compañeros de Estados Unidos, ¿no? Veo que nosotros los latinos somos tenemos mucha más libertad para expresar sobre nuestros sentimientos, abrirnos. En cambio, en el grupo de Estados Unidos es muy diferente. Entonces, a lo que voy con esto es que quizás encuentro más diferencias entre los países, y me ha pasado también en España, ¿no? Cuando estuve viviendo allí. Entonces, quiero decir, creo que hay más diferencias entre los países o las culturas que que lo que yo experimento aquí en mi grupo madre de Argentina, ¿no? Digo, hay más diferencia entre un grupo norteamericano de hombres y uno latino de hombres que entre un grupo solo para hombres latinos y un grupo mixto latino. En el grupo de habla hispana somos muy abiertos, nos permitimos expresar nuestros sentimientos, nos permitimos expresar nuestras frustraciones. Que sea un grupo de hombres no significa que sea un grupo de hombres heterosexuales. Al igual que en cualquier otro grupo, a nosotros no nos importa la orientación sexual, no nos importa. Y el grupo, la autonomía del grupo, cuando decimos que es un grupo para hombres, lo que decimos que es un grupo para personas que se identifican como hombres. Esto no tiene nada que ver con una cosa de lo que diga el documento, ¿no? Cualquiera puede venir si se identifica como hombre y puede participar. También estamos haciendo un trabajo de evolución. Esto ha traído algún tipo de controversia y la hemos compartido y lo hemos resuelto. Pero bueno, volviendo a la pregunta, a mí me parece que el trabajo de las emociones hay que trabajar el programa, ¿no? A mí me ha ayudado mucho trabajar el programa, me ha ayudado mucho el cuarto y el quinto paso para sacarme de encima un montón de conflictos que yo arrastraba. Esto que decía, ¿no? Yo me sentía muy diferente, me sentía que si yo compartía lo que a mí me pasaba, los demás iban a pensar que yo era un anormal, ¿no? Y la verdad que después de trabajar esos pasos y de compartirlo con mi padrino más de una vez, yo cambié muchísimo en relación a eso, ¿no? Yo creo que la solución a nuestros problemas como comedor compulsivo tiene que ser mental, espiritual y física. Y todo eso está en el trabajo del programa, en el uso de las herramientas y en el desarrollo de una relación con el poder superior, ¿no? Así que la experiencia que yo tengo es por ahí. Gracias nuevamente por tu pregunta. Eso es lo que te puedo contestar. Gracias, Pablo.
Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de nuestra compañera Rebeca MR. Te escuchamos, Rebeca, adelante, por favor. Buenos días, yo soy Rebeca, comedora compulsiva y bulímica. Hola Pablo, mucho gusto. Yo quería preguntarte justamente como, o bueno, más bien, no, sí, preguntarte, hacerte una petición de si pudieras compartir los grupos de hombres, no para mí, sino más bien porque ahorita que estabas como diciendo las barreras que suelen tener los hombres para poder expresarse cuando hay mujeres. Yo las he detectado en amigos que he detectado que también tienen como algún trastorno alimentario y es como esta barrera de cómo me voy a vulnerar, ¿no? Porque es a lo mejor y estereotípicamente un poco más femenino. eh, y peor aún, ¿no? ¿Cómo le voy a decir como a una mujer que tengo este problema o que tengo como cierta inseguridad con mi cuerpo? Siento que no es algo que se hable tanto porque de cierta manera como que los hace sentir más vulnerables cuando hay mujeres. Entonces, me gustaría como poder compartírselos a mis allegados, el que veo como te dije, que tienen como estas conductas, y ya, eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Yo acá acabo de dejar mi número de celular en el chat de la reunión. No conozco la autonomía del grupo, pero para no pasar enlaces aquí en el chat de la reunión, quien lo desee me escribe y yo le paso con todo gusto los enlaces. Y además les recuerdo a todos que entrando en la página de oa.org, oa.org, tenemos un buscador de reuniones y las reuniones para hombres es uno de los tópicos en los que se puede buscar. Podemos buscar reuniones para hombres en español. Puede haber más reuniones que las que yo conozco. Así que entrando en el enlace de la, del buscador que tenemos un buscador buenísimo de reuniones, así que pero Rebeca, si me escribes al WhatsApp, con todo gusto te paso los enlaces que yo conozco. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Pablo. Y vamos a continuar con nuestra compañera Carmen. Adelante, Carmen, te escuchamos. Muchas gracias, Ceci, por el servicio. Muchísimas gracias, Pablo, por tu compartir. Fíjate que, bueno, buenos días, soy Carmen Chihuahua, soy comedora compulsiva. Fíjate que, como bien dices, no es lo mismo compartirlo con tu madrina, con tu padrino, a, a- a- en una junta de compartimiento. Y es por eso por lo que yo te agradezco mucho este compartir, porque yo sé que eso no es lo mismo. Te quiero hacer una pregunta. Creo que ya fue un poquito contestada con la pregunta de Miguel, pero de todas maneras quiero hacértela a ver qué experiencia y fortaleza me regalas en este tema. Hablabas tú en tu compartir de que a veces no te sentías merecedor. Y yo soy un poco al revés, o sea, yo me siento merecedora y entonces digo, ay, es que me lo merezco y entonces por eso me voy a comer esto. A veces, también a veces caigo en alguna bebida, no tengo problema en eso, pero más sin embargo, pues pudiera llegar a presentarse un problema mayor. Entonces, tú hace un ratito contestándole a este Miguel, contestabas de que te ubicabas en el programa y las herramientas. Mm, el detalle es que yo tengo, ay no, ¿para qué lo voy a compartir con mi padrino? ¿Para qué lo escribo? Hablándose de herramientas, de enfocarme en las herramientas, porque como me siento merecedora y lo quiero, y yo sé que al compartirlo con mi madrina, pues obviamente la madrina me va a decir no, y yo lo quiero. Entonces, ¿tú cómo le haces, Pablo? Si acaso tenías tú este problema, cómo le hacías para lidiar tú contigo mismo, para someterte? O sea, no someterte, sino quitarte ese tema de la ingobernabilidad y no caer en esas tentaciones. Esa es mi pregunta, Pablo. A ver si tienes alguna fortaleza que me pudieras regalar. Muchísimas gracias por tu compartimiento, que me encantó.
Bueno, Carmen, muchas gracias. Yo creo que la enfermedad toma múltiples voces, ¿no? Cuando nos habla, yo, cuando yo me convertí en comedor compulsivo, yo me convertí en comedor compulsivo por abusar de la comida durante mucho tiempo. Esto produjo cambios en mi cerebro, eh, te diría, siguiendo la línea que tenemos nosotros aquí, cambios en mi cerebro que nunca se van a curar. Yo puedo detener la enfermedad, pero el cambio que hay en mi cerebro, en mi mente y en mi espíritu, no pueden volver atrás. Esto es como ese ejemplo de que cuando uno comienza a comer compulsivamente, prende una vela. Y el día que uno entra en abstinencia, apaga esa vela y la guarda en un ropero, ¿no? Y no importa cuánto tiempo uno pase en abstinencia, esa vela no crece. Cuando uno abre el ropero y la vuelve a encender, la vela estaba donde estaba. Y así creo yo de mi enfermedad, ¿no? Hay cambios en mi cerebro que se produjeron a partir de mis conductas, y yo puedo detener la enfermedad. Pero el cerebro es muy poderoso y él va a intentar que yo vuelva a mis conductas anteriores, ¿no? Y a veces lo va a hacer diciéndome que me lo merezco, otras veces me lo va a decir que igual como yo, al revés, como soy una basura, no tengo ninguna posibilidad de progresar, entonces volver a la comida. Me va a engañar de múltiples maneras, ¿no? A veces en el sentido de lo que tú compartías, a veces en el sentido de lo que comparte otro. Es la voz de la enfermedad y adquiere múltiples sonidos. Es muy poderoso el cerebro, es muy difícil, incluso el cuerpo es muy poderoso. No sé si escucharon, el otro día escuchaba un podcast de alguien que decía que el cuerpo tiene usó una palabra increíble, dice, el cuerpo tiene un adipostato, como si fuera un termostato, pero de la adiposidad. Entonces, el cuerpo sabe cuál es nuestro estado de gordura y siempre quiere volver a ese. Entonces nosotros adelgazamos, pero el cuerpo se acuerda del nivel de gordura que teníamos y hace fuerza para que nosotros volvamos a esos niveles de gordura. Lo mismo pasa con el cerebro. Mi cerebro quiere que yo vuelva a comer. Entonces, ¿qué herramientas tengo? Tengo el programa, tengo mi poder superior y tengo las 9 herramientas que me ofrece la confraternidad, ¿no? Yo aprendí también, ¿no? Cuando hice este despertar espiritual y puse mi condición de comedor compulsivo en el centro de mi recuperación, que yo no podía usar las herramientas, esta sí, esta no, esta un poco más, esta un poco menos. Si yo me quiero recuperar, tengo que usar las 9 herramientas en forma diaria, consistente. En eso consiste, ¿no? Hacer de mi identidad de comedor compulsivo el centro de mi vida. Decidir que si yo soy un comedor compulsivo que necesita recuperarme, mi vida tiene que girar alrededor del uso de las herramientas. Entonces, si yo estoy usando las 9 herramientas y no me funciona, hay cosas que yo tendría que averiguar, qué está pasando conmigo. Ahora, si yo no estoy usando las 9 herramientas y sigo comiendo compulsivamente, la respuesta es esa. Es que no estoy usando las 9 herramientas de la manera que las tengo que usar. Si yo uso las 9 herramientas y sigo comiendo compulsivamente, entonces ahí tengo que ver qué otro tipo de ayuda necesito. Pero mientras yo no use las 9 herramientas consistentemente, disciplinadamente, haciendo alegremente, agradecidamente, voy a seguir comiendo compulsivamente. Esta es mi experiencia, ¿no? Hay gente que le funciona sin tanta disciplina. A mí no, lamentablemente no me funciona.
esto es lo que tengo para compartir. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Pablo. Y bueno, pues yo quisiera preguntarte, a ver, déjame primero leer. Dice Ebecat, gracias, Pablo, por tu amoroso compartir. Ahora sé que hay grupos para hombres y minorías, pero ¿qué sugieres que nosotros como grupo mixto, mayoritariamente femenino, para abrazar e impulsar la recuperación de los hombres dentro del tiempo que ellos deseen estar militando en nuestro grupo? No sé si se entendió bien, Pablo, la pregunta. Sí, es buenísima la pregunta. No creo tener una respuesta, ¿no?, para dar. Creo que la línea que sigue la confraternidad es esta, ¿no? Es abrir grupos para que las minorías se puedan expresar y encontrar identificación. Voy a pensar en voz alta, no es que yo tenga una, pero quizás si hay una preocupación, si la conciencia del grupo es ampliar, quizás se podrían poner horarios especiales para estas minorías, para estos colectivos, ¿no? Tampoco creo que tengamos que tener una preocupación dentro de las reuniones. La preocupación que tenemos es garantizar que todos los que vengan se sientan cómodos, siguiendo las tradiciones y siguiendo ahora no me acuerdo cómo se dice esta frase de que no importa tu condición sexual, tu raza, tu religión, tu nada, ¿no? Lo único que importa es que quieras parar de comer compulsivamente. Creo que la manera que tenemos que hacer es garantizar esto. A veces hay algún lenguaje sexista o algunas cosas compartires que no favorecen esta integración, y bueno, hay que encontrar juntos la manera de limitarlos, de evitarlos, ¿no? Pero no sé si dentro del grupo, más que algún horario específico, tendríamos que... Estoy leyendo, ¿no?, nuevamente la pregunta, a ver si encuentro algo más, pero bueno, eso es lo que puedo compartirte. Gracias por tu servicio y por tu pregunta. Gracias a ambos, a Ibecat y a Pablo. Sí, se llama política de inclusión, ¿verdad? Ahora está vigente. Bueno, soy Cecilia, bulímica sin actividad. Estuve en actividad más de 25 años, era bulímica. Ya, gracias a Dios, tengo algunas 24 horas. Y mi pregunta y mi observación, fíjate que yo descubrí efectivamente a través del método la baja autoestima que hay en la bulímica, ¿no? Este tema también de vanidad. eh, y la pregunta que quiero hacer es, em, ¿cómo cómo equilibras cotidianamente el servicio, el trabajo, el ejercicio, si es que todavía lo haces, porque yo también tuve y creo que todavía tengo problemas de vigorexia, en tu vida cotidiana y las herramientas para practicar la recuperación? A mí no me dan los tiempos, por eso hago la pregunta. Bueno, agradecerte nuevamente por el servicio, por la coordinación de la reunión. Y yo no tengo una respuesta. Lo que yo sí hago, aprendí también que la herramienta que nosotros ahora llamamos plan de acción, originalmente se llamaba plan de ejercicios, porque como los miembros de OA eran muy reticentes a hacer cualquier tipo de actividad física, se puso la herramienta plan de ejercicios. O sea, el ejercicio físico era una herramienta, ¿no? Era una herramienta más. Luego se vio que había mucha gente que tenía dificultades para hacer actividad física, limitaciones, o que simplemente no lo quería incluir, y se cambió el nombre de la herramienta a plan de acción. Y quizás esta sea una de las herramientas más importantes para mí, ¿no? Como les compartía antes, ¿no? Para mí, el plan de acción
consiste en visualizar el día que yo tengo por delante. Y esta es una herramienta que a mí me sirve mucho, ¿no? La visualización. Decir, bueno, ¿cómo va a ser mi día? ¿Dónde voy a estar a la hora de comer? ¿Dónde voy a estar a la hora de cenar? ¿A qué hora voy a volver a casa? ¿A qué hora voy a dormir? ¿A qué hora voy a bañarme? ¿A qué hora todo? Y esto me ayuda a completar el día y ahí poder agregar cosas que me están faltando. Acá y el servicio en qué parte del día va, y la llamada a mi padrino o el mensajito a mi padrino a qué hora del día va, y la llamada telefónica que tanto me cuesta hacer, a qué hora la voy a... Entonces, esta visualización me permite agregar lo que me falta y, en el caso de lo que vos compartías, quizás quitar lo que sobra, ¿no? Esto es lo que podría decirte, ¿no? La visualización para mí es una herramienta buenísima, me está ayudando mucho. Eso. Muchísimas gracias, Pablo, y abusando de esto, ¿no? También cuánto tiempo le dedicas a la meditación y específicamente hablaste de una meditación, no recuerdo el nombre, pero yo estoy buscando algún tipo de meditación. Yo medito por la mañana y por la noche, que me quite el exceso de adrenalina, que es lo que a mí me caracterizó como bulímica y como una persona que tiene mucha necesidad de controlar su día con todas las actividades que en mí emergen, ¿no? Todos los días. Bueno, en la búsqueda del trabajo de los pasos, yo me interesé mucho por el tema de la meditación, como se entiende ahora, ¿no? Esta meditación de quedarse en silencio, evitando los pensamientos, tratando de estar en el presente, el tema del mindfulness. Tengo una compañera muy amiga que ella ha estudiado este tema y estoy convencido, este es un tema ajeno a lo nuestro, pero estoy absolutamente convencido de que la meditación, como la entendemos ahora, es una herramienta buenísima para las cuestiones de ansiedad, para poder cambiar aspectos de nuestra vida que no nos gustan, la atención plena, ¿no? Así le decimos en Buenos Aires a estas actividades de meditación. Por ejemplo, a mí me ha ayudado muchísimo para disminuir el tiempo de exposición a las pantallas, para aliviar la ansiedad, en un proceso de ida y vuelta, ¿no? Porque de pronto dejo de hacerlo, vuelvo a recaer en actividades y en cosas que no me hacen bien. Así que todo este tema de la meditación, en mi experiencia, es buenísimo y estoy seguro de que ayuda para un montón de cosas. Pero creo que no es a lo que se refiere el programa cuando hablamos de meditación. Cuando el programa habla de meditación, habla de otra cosa. O mejor dicho, cuando Bill W. habla de meditación, habla de otra cosa. No habla de esto. No habla de sentarse en un lugar tranquilo y silencioso en el que podamos concentrarnos en el silencio, en los sonidos del ambiente, en las partes de nuestro cuerpo. Yo no creo que Bill hablara de esto, porque cuando cuando los compañeros escribieron el libro grande en el 37, 38, esto no, el que hablaba de esto lo metían preso. Entonces, tenemos que adaptar nuestra comprensión de este tipo de cosas, buscar nosotros qué es lo que nos sirve y ponerle a cada cosa su lugar, ¿no? Este es mi pensamiento, probablemente equivocado. Muchas gracias, Pablo, muchísimas gracias, quedó muy entendido. Bueno, pero sí coincido, ¿no? Disciplina, perseverancia en el programa, yo también, gracias a Dios, eso fue definitivamente lo que hizo, lo que cimentó el entrar en abstinencia de esta actividad. Compañeros, pues no sé, dice Becat, ya lo leímos, no sé si tengan algo más que decir, alguna felicitación para el compañero. Y dice Becat, gracias a la mesa de servicio por estos compartimientos tan generosos y hermosos. Muchas gracias a los invitados que han aceptado esto, ¿verdad?
Bueno, pues parece que no hay más y ya estamos en tiempo de cierre. Entonces, pues vamos a finiquitar, vamos a comenzar con el protocolo de cierre. Y dice, el grupo VAN da las gracias a Pablo G., integrante de CCA Argentina, por su valioso compartimiento. Y pues muchas gracias, Pablo. La verdad me encantó porque yo también en la bulimia he encontrado mucha soledad, ¿no? La gente no se anima a hablar de esto y yo me identifico. De hecho, estoy buscando yo grupos de bulimia en particular. Pero bueno, es parte de. Y me pondré en contacto contigo. Y Gracias, vamos Carlos. con el. Te escuchamos, Pablo. Perdóname, te interrumpí. No, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la conciencia que estuvo aquí terminando y haciendo la unidad hasta el final. Muchísimas gracias.